Hola, buenas noches a nuestros oyentes, buenas noches con esta noche con un lunón, así que a quienes no se asomaron todavía por la ventana, por lo menos acá en Buenos Aires, los invito a que se asomen a ver la luna y vengan rápido a escucharnos, obviamente, ¿no? O nos pueden escuchar mirando la luna. Mirando la luna, qué lindo, hermosa luna, hermosa luna. Bueno, bienvenido a todos ustedes acá acompañándonos como cada miércoles de 20 a 21. Nosotros somos Puentes para Despertar, Gustavo Aguirre y Andrea Salustio quien les habla. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches para todos y buenas noches a la luna también. Muy bien, a la luna, luna lunera, cascabelera. Qué bárbaro, qué moderno. Qué moderno, sí. ¿Cómo están? Bueno, les contamos cómo se pueden contactar con nosotros a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos ubican en las redes tanto en Instagram como en Facebook como Puentes para Despertar, en nuestra página web www.puentesparadespertar.com.ar y también en nuestro mail, ¿sí? Que también es puentesparadespertar@gmail.com. Si nos quieren escuchar, los 89 No, anteriores. 90. Bueno, este es Hoy el es 90. el programa número 90. Mirá, 90. Felicitaciones. Felicidades, qué número lindo. 90. Muy bien. Así que en los 89 programas Ni nosotros anteriores, lo podemos creer. No, la verdad que no. Los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Puentes para Despertar, o en los podcasts más difundidos, en los formatos más conocidos como Apple y Google Podcasts, iVoox o Spotify. Así es, todos los días nos sorprendemos, la gente que nos contacta, que nos piden los libros o que nos escriben para preguntarnos algo en particular o para felicitarnos por los programas. Sabemos que hay un montón de gente que escucha los programas después, así que, bueno, honrados y agradecidos porque nos acompañen, aunque sean diferidos. Sabemos que el tiempo no existe, así que todo es perfecto y están acá con nosotros de todas maneras. Y bueno, hoy vamos a continuar con el programa 87, donde empezamos a hablar de los huesos y los síntomas asociados a los problemas de huesos. Y empezamos en ese momento con todos los huesos de la mano. Sí, vamos a recordar un poco, un repaso de lo que hicimos. Vimos los huesos de cada uno de los dedos, la significancia de los dedos, desde lo que significa un conflicto óseo que tiene que ver con la desvalorización, y recordamos que hicimos esa pasada por las manos. Las manos están relacionadas con el trabajo y con papá en general, pero los huesos en particular van a estar relacionados con el lugar que ocupan de acuerdo a la función de esa parte del cuerpo. En este caso, como era una articulación, hicimos un paneo yendo por los 5 dedos de la mano y yendo también por los huesos de la palma de la mano y terminando en la muñeca. Pero nos había quedado pendiente de ese programa los metacarpos, o sea, esos huesos largos que son la base de cada uno de los dedos, y que tienen una simbología especial dentro de cada una de las funciones de los dedos. O sea, si estamos pensando en cada función de los dedos, tenemos que agregar el simbolismo del hueso metacarpiano, que tiene que ver con el pedir y con el ofrecer. ¿Ok? Es un conflicto de no sentirme capaz de acuerdo a los juicios de nosotros mismos sobre nuestro trabajo, no poder terminar a tiempo, no poder sentirme útil. ¿Ok? Entonces, con eso completaríamos todos los huesos que componen los dedos, las manos y la muñeca. Y a partir de ahora vamos a empezar a hablar de los huesos de los brazos, ¿no? Empezando por el antebrazo y siguiendo, pasando por el codo y siguiendo por lo que es el brazo en particular. Y hay bastante para hablar. Hay un montón para hablar. Y vamos a tratar de ir prolijamente y detalladamente con los sentires de cada uno de esos huesos. Recuerden que el brazo en general, si es de la mano hábil, nos va a traer conflictos de protección respecto de
nuestras parejas, de nuestros colaterales. Y ascendentes. Exactamente. Y si es de la mano inhábil, nos va a traer conflictos respecto de los hijos y los descendentes. Exactamente, o a quienes consideramos hijos, ¿no? Puede ser también, en el caso de un sobrino, en el caso de una maestra, un alumno que necesita la protección o la desprotección. Exactamente, o sea, vamos a usar esta terminología de mano hábil o mano inhábil para no enroscarnos con la izquierda y la derecha. Y que con se el crea hecho, conflicto, claro, por si es diestro, si es zurdo, ¿ok? Si es zurdo o contrariado. Claro, es el bueno, conflicto mío. Bueno. Por sobre todas las cosas no nos tenemos que olvidar que todo lo que tiene que ver con los huesos está hablando de desvalorización, ¿sí? Partamos de esa base, recordemos que de eso estuvimos hablando en ese programa y ahora continuamos con los huesos del antebrazo, como decía Gustavo. Los huesos del antebrazo son dos, son finitos y largos, y son el cúbito y el radio. El antebrazo va a tener esta función de ir a buscar las cosas al perímetro cercano a nosotros, ¿okay? Entonces, cuando nosotros llevamos y simbolizamos que la parte de arriba del brazo está pegada al cuerpo, pero desde el codo se despega al antebrazo para ir a buscar las cosas que están cercanas en lo que podríamos decir el radio de acción, ¿ok? Y el cúbito es el hueso que está en la parte interna del antebrazo, paralelo al otro hueso que se llama radio. Es un conflicto de desvalorización en mi perímetro de acción, justamente por esto, por lo que le decíamos, es el perímetro de acción cercano a nuestro cuerpo. Por el ejemplo, vamos a hablar, cuando hablamos en sentido figurado, cuando en sentido simbólico, vamos a hablar de que no quiero compartir las cosas que están a mi alrededor, cerquita mío. Por ejemplo, no compartir la educación de mis hijos con mi madre, con mi padre. Es un conflicto de desvalorización por imponer cosas o que no se impongan cosas en materia de sexualidad, de una sexualidad que consideramos fuera de la norma, ¿ok? O sea, esto es nuestro entorno cercano, conflicto de impotencia frente al trabajo, es un conflicto que puede tener un tinte de colaterales por temas materiales, por temas económicos. Ahí vamos a encontrar los conflictos de este hueso en particular, que es el que llamamos cúbito. Al lado del cúbito se encuentra el radio. Y el radio, ¿qué conflictos nos cuenta, Andrea? El radio, que no es el que están escuchando en este momento. No, esta es la radio, este es el radio. Bueno, nos va a estar hablando de conflictos, obviamente, de desvalorización, porque estamos hablando de huesos, y de seguridad en nuestro radio de acción, justamente, ¿sí? Desvío del perímetro de seguridad de uno mismo. O sea, cuando me estoy desviando de ese lugar, de ese entorno, de ese territorio, ¿sí? Que es donde yo me siento seguro. Siempre relacionado justamente con nuestra acción, con nuestro radio de acción. Nos va a permitir todo lo que esté al alcance de nuestra mano. Por ejemplo, va a estar relacionado con el tema de la casa, profesión, familia y estudio. Es ese radio, ese territorio del que estábamos hablando recién. Nos va a significar que doy lo que no quiero dar o no doy demasiado. Y va a estar también relacionado a un conflicto de gran desvalorización por actos sagrados, espirituales o superiores. Relacionados con conflicto en relación a la gente cercana, por esto de justamente que es en mi territorio, tanto como deseo contrariado o acción contrariada. ¿Recuerdan ese concepto que utilizábamos antes para vivirlo en masculino o en femenino? Cuando hablamos en masculino es una acción contrariada, lo hice y me arrepentí, o un deseo contrariado. Pensé en hacer esto, me arrepiento de hacerlo y me arrepiento de no haberlo hecho. ¿Okay? Deseo hacer algo y me arrepiento de no hacerlo.
Bueno, pasando el antebrazo nos vamos a encontrar con la primera articulación importante en las extremidades superiores, quizás la más importante, digamos, porque es la del medio, que es el codo. El codo es la que nos permite más cantidad de movimientos. Aquí tenemos el espacio vital en acción. El codo estirado abarca y el doblado protege. La función del codo es acercar o alejar la mano del cuerpo para alcanzar los alimentos y llevarlos a la boca, por ejemplo. Y acá vamos a tener conflictos relacionados con la actividad o el trabajo y la desvalorización del trabajo funcional. Vamos a tener otra clase de conflictos, pero estamos yendo a lo macro, que va a tener que ver con lo óseo, porque en el codo van a encontrar conflictos de músculos, como el paquete de músculos de este conflicto de codo de tenista o de codo de golfista. Va a haber mucha tendinitis y demás, que hoy no vamos a tratar el sistema que tiene que ver con los músculos, pero en cuanto al codo en particular vamos a hablar de esta situación del trabajo y también esa necesidad de hacernos lugar a los codazos cuando eso tenemos una competencia, ¿no? Hacernos lugar a los codazos, ¿no? ¿Cuántas veces ese gesto de con el codo para apartar a alguien de mi lado? Muy típico en los deportes, en el fútbol, por ejemplo. Sí, creo que en los deportes de contacto es una gran muestra de lo que hacemos en la vida, ¿no? Nos creamos un deporte de contacto para ver nuestro comportamiento a veces en la misma manada y en nuestros propios conflictos. Hay muchos conflictos, por ejemplo, del fútbol, que tienen que ver con los músculos o con los ligamentos, que son muy buenos ejemplos después para ponerlos en una charla y comentar sobre eso en particular. Bueno, luego del codo nos vamos a encontrar con el hueso más largo del brazo. El húmero. Muy bien, que va desde el hombro hasta el codo justamente. Y la función del húmero es realizar la primera extensión de la articulación superior. Nos permite agarrar o manipular algo que esté apartado de nosotros. ¿Ok? Es un conflicto que tiene que ver con la afectividad. Exacto. Y está referido a una partida o a una huida. También está relacionado con conflictos con nuestra responsabilidad como adultos, en nuestro rol de padre, madre o de nuestro rol del ser humano dentro de lo que es la sociedad. Es el hueso que conocemos como el hueso de la dignidad. Por lo tanto, aparece el conflicto cuando sentimos que la estamos perdiendo. Yo tengo, pues que a mí me viene siempre un recuerdo de personal, ¿no? Donde vos estuviste presente. Para los que han venido escuchando el programa, ya conocen mi historia, y para los que no nos siguen los voy a hacer un pequeño recordatorio. Bueno, yo tengo un conflicto de ausencia de padre, digamos, mis padres están separados cuando yo era muy bebé, tenía 8 meses, y yo a mi padre no lo conocí. Él se fue y nunca más tuvo contacto conmigo. Después de trabajar esto en consulta, desde muchos ángulos, desde muchas aristas, desde muchas perspectivas, yo logro empezar a sanar esta relación aparentemente inexistente, digamos, en formato de abandono y de no reconocimiento, y decido ir en búsqueda de mi papá. Ya había muerto mi papá, pero en búsqueda de la familia. Hacía muchos años que yo sabía dónde vivía mi papá, pero nunca me atrevía, no creo que sea me atrevía, sino nunca tuve ganas de ir a contactarlo. Siempre esperé el contacto de él. Bueno, y resulta que en esa situación voy hacia la casa del que fue mi papá, me junto con la que fue su mujer luego de la separación de mi madre, y ella me cuenta un montón de cosas, y entre ellas me cuenta que tengo una prima hermana, cosa que yo desconocía. Primero no sabía que mi papá tenía hermanos, y después no sabía que
uno de esos hermanos de mi papá había sido la única, en este caso una mujer, que había tenido una hija, y que esa hija era mi prima hermana. Que se llama Silvia. Que se llama Silvia, como Silvia Andrea Salustio. Como yo. Y resulta que la conozco a Silvia, y Silvia, bueno, le invito a casa, comimos un asado, charlamos de la vida, nos ponemos al día. Había 50 años y pico de historia que no conocíamos el uno del otro, y en un segundo encuentro yo voy a conocer a mi tía, la hermana de mi papá, que que tenía casi 90 años. Bueno, nos conocimos, mi tía ya tenía un tema tiene un tema porque todavía tiene un tema está en este plano de deficiencia de deficiencia en su mente, en sus recuerdos. Le cuesta como conectar. Hay momentos en que se da cuenta de lo que está pasando y con quiénes está, y en otros que no tiene muy claro. Exactamente. Y recuerdo que fuimos a almorzar a la casa de mi prima, y en ese encuentro, a la semana, al poquito tiempo de haberla conocido a mi tía se rompe el húmero. Y ahí se cayó, y en lugar de romperse la cadera, como en general se rompen los gerontes cuando se caen, se rompe el húmero. El hueso de la dignidad, tan relacionado con las partidas y con las huidas, ¿no? Tan relacionado con este símbolo. Por eso siempre que también tuve consultas respecto de esto, y con los dos sentidos, de la partida o la huida, en este caso la de su hermano, mi papá, y en alguna que otra consulta lo he sentido en el tema de la dignidad, ¿no? Del sentirse digno en una función determinada, no sentirse digno como madre, no sentirse digno como padre, y eso es un resentir muy fuerte y muy, muy interesante. Bueno, dicho esto, que me fui otra vez por las ramas, si el síntoma es en el brazo hábil, es una desvalorización por un conflicto por uno mismo. Y si es en la cabeza del húmero, es un conflicto referido con la pareja o algún colateral. Muy bien. Si el síntoma es en el brazo inhábil, es una desvalorización con el sentido materno de la descendencia, ¿ok? En los hijos, pero en la función materna. Y si es en la cabeza del brazo inhábil, la cabeza del húmero del brazo inhábil, vamos a hablar de conflictos de desvalorización respecto del clan en general. ¿Okay? Luego del húmero nos encontramos con una articulación que tiene los 1001 conflictos. El hombro. Acá estamos con el hombro, que es la articulación que une el brazo justamente con el tronco, y que está formada por 3 huesos. Uno de ellos es el húmero, del cual les hablamos recién, la clavícula y la escápula o el omóplato. ¿Okay? En esta articulación es la que permite más movimientos en todo el cuerpo humano. Su función justamente es la de proporcionar esa mayor movilidad a las extremidades superiores y el manejo de todo lo que es el peso, las cargas que llevamos sobre ellos justamente, ¿sí? En los hombros se anclan todos los conflictos relacionados con las cargas justamente. Conflictos de soporte y sobrecarga. Cosas que nos han impuesto desde siempre y que tenemos que cargar con ellas, y que por lo general tienen el nombre de responsabilidades. Acá tenemos la memoria de aquellos cazadores. Exacto. O recolectores que llevaban en los hombros a las presas, o llevaban en los hombros esos palos que sostenían los recipientes con los frutos. O sea, acá tenemos muy grabado la responsabilidad respecto también de la actividad, ¿no? Del trabajo, del tener la responsabilidad sobre los hombros de proveer la comida a la casa. El rol del proveedor, sí, está bien interpretada por los hombros. Ahí sentimos ese conflicto de la carga, justamente, de esa carga de tener que ser el proveedor. Y con respecto a esa responsabilidad, sentimos los conflictos y los juicios sobre lo que yo pienso de mí mismo en ese rol, y sobre mi relación con los demás, lo que yo siento que los demás están pensando de mí. Recuerden que nosotros somos
nos asumimos creadores, porque consideramos que somos el único que hay en el universo, que somos todos fractales de ese origen, y como origen que somos, los demás vienen a espejarnos lo que nosotros tenemos que trascender. Entonces, cuando hablamos de mi relación con los demás, hablamos de cómo me veo a mí, yo respecto del comentario de los demás, cómo creo que los demás me ven a mí. Pero siempre es desde mí, no es desde el otro. El otro solamente actúa para nosotros para que podamos trascender el síntoma. Porque aparte es una propia desvalorización la que siento con el tema de los huesos. Siempre es desde mí, desde nadie más que yo, ¿ok? También vamos a estar hablando de conflictos con respecto a la fuerza, a la capacidad para golpear, por ejemplo, ¿sí? Es el hombro el que me permite el movimiento del brazo para dar una bofetada, para proteger o para abrazar también, ¿ok? Sí, es impresionante el paquete de conflictos que puede tener el hombro, porque tiene que ver con cada uno de los movimientos que puede hacer el hombro con determinada situación en particular. Por ejemplo, un conflicto de protección hacia mis hijos, hacia mi mujer, hacia mi esposo, porque es un conflicto viejo, arcaico, que tiene que ver con tener a la familia bajo mi ala. Claro. Abajo del ala, la protección, ¿no? Como las aves que protegen abajo del ala a sus polluelos, ¿sí? También es una desvalorización gestual respecto de deportes en particular, deportes que tengan que ver con los hombros. Por ejemplo, el tenis, el vóley, el básquet, son todas articulaciones que uno usa mucho, los que son las articulaciones superiores, los trenes superiores, y ahí cuando tengo un problema puedo resentirlo en el hombro, como también puedo resentirlo cuando se trata de tocar un instrumento como el violín, por ejemplo, ¿no? Bien, acá con todo esto que les estamos diciendo, ¿sí? Se abre un abanico de preguntas. Seguramente a quienes están del otro lado y que es la primera vez que nos sintonizan, dicen, bueno, pero ¿cómo sabemos si es una cosa, si es otra, si es con los hijos, si es con la mujer? Bueno, esa tonalidad la vamos a encontrar en la consulta, cuando nosotros estamos en la consulta con esa persona que viene con ese síntoma. A medida que vamos trabajando en su línea de tiempo, vamos a encontrar el resentir que está teniendo, para con quién está sintiendo, se está sintiendo desvalorizado frente a qué personaje en particular, si es con los hijos, si es con la mujer, si es con el marido en este caso. Yo en particular con los hombros, lo que estamos dando acá son coloraturas de los conflictos que siempre tienen como base la responsabilidad. Supongamos, si es un conflicto respecto de un deporte, la responsabilidad que tengo dentro de ese equipo y que no me estoy considerando, no estoy considerando que estoy haciendo las cosas bien. Si es un tema de tocar el violín, lo mismo, la responsabilidad que tengo dentro de esta orquesta, dentro de este grupo de músicos, que hace que resienta en mis hombros, en el hombro en particular, donde apoyo el violín, mi función de violinista y de no poder hacerme cargo de la parte que me corresponde. Tiene que ver con el hacerse cargo, con la carga que uno está llevando en relación a algo en particular. Lo mismo que cuando hablamos de golpear, de proteger, de abrazar. Este conflicto siempre está ligado netamente a la responsabilidad, ¿no? También podemos hablar del conflicto de la bofetada. Cuando doy o recibo una bofetada fuerte, por lo general la solución instintiva que tenemos es levantar el hombro para protegernos de esas bofetadas, para que no se repita, ¿ok? Sí, pensemos en un boxeador, ¿no? Que está todo el tiempo protegiéndose con sus brazos. Claro, con el brazo y también con un movimiento del hombro, escondiendo la cara atrás del hombro. Exacto. Es un conflicto afectivo también, el hombro representa la ternura. Entonces acuérdense de que cuando nosotros decimos que le ponemos el hombro a la situación, o sea, o le tocamos el hombro a una persona como en señal de apoyarlo, de abrazarlo, de contenerlo. Por otro lado, también vamos a encontrar historias que tienen que ver con la guerra, con ponerme el fusil al hombro, ¿sí?
vamos a encontrar memorias que tienen que ver con la guerra, memorias que tienen que ver con esto de cargar con la presa, como les decíamos recién, la memoria del cazador, ¿sí? Que se pone la presa al hombro, del recolector, que se pone lo que está recolectando al hombro para llevar el alimento, el sustento a su hogar. Por eso decimos que es un conflicto muy, muy, muy relacionado con la responsabilidad de llevar el peso de la familia, el peso en sí como pesos, como dinero, como generador de dinero. Hoy como dinero, en aquella época era como la presa, lo que recolectaba. Hoy tiene que ver con el dinero. Y vos fíjate que qué casualidad que el peso, o el dinero, tiene que ver con los pesos de lo que llevaban antes los cazadores o los recolectores sobre las presas que tenían que cargar, ¿no? Exacto. Entonces es muy simbólico que todo tenga que ver con todo, como no podía ser de otra manera. Después tenemos que ver que el hombro tiene lados, tiene lados posteriores y lados anteriores. Cuando el conflicto se ubica en el lado anterior del hombro, vamos a hablar de desvalorización personal, mal vivenciada, pero es algo absolutamente personal. Y cuando el lado es el posterior, vamos a hablar quizás de conflictos de separación, de no haber dejado disfrutar al otro, o de creer que no dejamos disfrutar al otro. Claro, porque siempre estamos hablando de la propia desvalorización, ¿ok? Bien, no sé si querés avanzar sobre los conflictos del hombro y conflictos que tenemos que ver con el resto de las articulaciones, o querés hacer algún comentario sobre toda la gente que veo que está escribiendo, mandando mensajes o mandando saludos. Muchos saludos. Ya tenemos alguna pregunta en particular que después vamos a hablar. Muy bien, entonces si querés ir enumerando los saludos, porque siempre los dejamos para el final y siempre terminamos con que nos quedan saludos por decir, y la verdad que siempre terminamos el programa y decimos, no pudimos saludar a fulanito, no pudimos hablar de tanta gente que nos está escuchando y siempre tiene tanta buena onda con nosotros. Así es, así que bueno, como siempre, nuestros oyentes habituales de la radio, como Alicia Yúñez, Beatriz Luques, Ana María García, Isabel Ortiz, gracias por estar ahí acompañándonos cada semana. También están nuestros seguidores de siempre, como Ana Rodríguez, Juan Manuel Coronel, Gaby, está también por acá Magali González, Ana Rampazo, Carolina Albornoz, Fernanda Carro, que ya nos dejó preguntitas y saluditos también. Bueno, todos ellos están todas las semanas ahí acompañándonos, como sabemos que hay un montón de otros consultores que después nos van escribiendo en la semana. Y bueno, y personas que por ahí nos están sintonizando y que no son del Camino Humano Puente, que no son consultores, pero que también siempre nos van dejando sus mensajitos. Así que gracias por estar ahí, por acompañarnos cada semana. A los que amablemente los vamos a invitar, a los que no son todavía del Camino Humano Puente y quieren saber de qué se trata, a que vengan a alguna charla introductoria. Así es. Para ver justamente de dónde sacamos lo que sacamos, de dónde decimos lo que decimos, cuál es y de qué se trata esta maravillosa convergencia que Lucrecia Bianchi y Pablo Almazán supieron mezclar de manera tan sutil acá en lo que llamamos el Camino Humano Puente, con destino final la bioexistencia consciente. Así que, bueno, los queremos invitar a las próximas charlas introductorias, donde en este cronograma que tiene tanta qué difícil. Tantas charlas que hay programadas para el resto de los días y de los meses, porque aparte nosotros en Humano Puente ahora tenemos próximamente el Congreso Internacional de Humano Puente, que va a ser los días 20, 21 y 22 de junio, así que si nos están escuchando los consultores de Humano Puente y por ahí todavía no se sumaron, los invitamos a que se sumen a este evento tan importante para nosotros, donde bueno, vamos a hablar de todas las actualizaciones, de todo lo que se viene. No sé si todavía se pueden sumar.
porque creo que ya los cupos estaban bastante completos, porque al ser una jornada en vivo online tenemos una limitación de capacidad. Bueno, va a ser hermoso, como siempre, como siempre. Y aparte se van a nombrar a los nuevos comunicadores, que sabemos que algunos nos están escuchando, así que va a ser un inmenso honor estar participando de ese congreso, como cada año, tal cual. Aparte, el año pasado no se pudo hacer con todo este tema de la cuarentena, y este año se hizo la organización como para que pueda hacerse de forma en vivo, online, sí o sí. Sí o sí. Este año sí o sí. ¿Y cuál es la primera charla que tenemos a la vista? La primera charla que tenemos es la de Doriana Minichelli, el 29 de mayo. Y el 5 de junio, acá Andrea Salustio, que me acompaña y que me hace siempre el honor de estar acá al lado mío, tendrá su charla introductoria y yo estaré ahí cebando unos mates. ¿Me vas a acompañar? Cebando unos mates. Bueno, muy bien, así me gusta. Y el 6 de junio, Norma Di Primo. El 8 de junio va a estar Karina Sánchez, pero esa charla creo que es una charla en English. En English, online. Muy el bien. 11 de junio, Cristina Magro. El 12 de junio va a estar Melissa Fitzsimmons. El 12 de junio también, Anabela Polenta. El 15 de junio, Tomás Videla. El 17 de junio, Karina Sánchez. Pero esta vez en español. En español. Y el 17 de junio va a estar nuestra amiga más querida, que es Anita Rodríguez. Anita, te queremos, Anita. El 19 de junio, Susana Alonso. El 26 de junio, Valeria Freydenreich. El 26 de junio también, Nidia Sabatella. El 26 de junio comparten esa fecha con Florencia Ceruti. El 9 de julio, Anita Rodríguez. Otra vez Anita en julio. Muy bien. El 17 de julio va a estar Vanina Cosentino. Y el 17 de julio también, Valeria Freydenreich. Muy bien. Y bueno, y a todos los que nos están escuchando y que por ahí no pudieron tomar nota, les contamos que todas estas charlas están en la página www.humanopuente.com.ar, en una solapita que dice actividades en vivo online, y ahí van a encontrar cómo iniciar el camino, y aquí están todas las charlas, ¿ok? También en esa página hay una solapita que dice consultores, y pueden buscar el consultor con el que resuenen, con el que quieran atenderse, con el que está más cerca de su casa, ¿ok? Aunque hoy en día con todos esto de cerca, todos estamos cerca con la consulta online, así que estamos felices de poder acercar esta mirada a cualquier parte del mundo. Felices de que no haya más territorios y que el territorio sea solamente, la única barrera que solamente existe ahora es el idioma, y hasta por ahí. Así que bueno, vamos a continuar con este paseo óseo que estamos yendo. Empezamos desde la punta de los dedos, subimos por la muñeca, pasamos por el antebrazo, el codo, el brazo, llegamos al hombro, y ahora en el hombro vamos a encontrar los dos huesos que componen el hombro propiamente dicho, que son la clavícula y el omóplato o la escápula. Bueno, hablamos un poquito de la clavícula, que es el hueso del hombro largo y de forma curvada, que se articula con el esternón y con la escápula. Principalmente tiene la función de soporte de pesos, acá donde ponemos el peso sobre los hombros, y tiene la función también de limitar los movimientos del cuello y del brazo, ya que sin la clavícula podríamos girar la cabeza como las lechuzas, 180 grados, pero perderíamos la fuerza y la sujeción en los brazos. Qué bueno. Así que, ¿qué conflictos hay en la clavícula, Andrea? Bueno, ahí nos vamos a encontrar con conflictos que tienen que ver con los proyectos de la vida. Vamos a sentir desvalorización con respecto a las cargas que llevamos y que no nos sentimos capaces de llevarlas a cabo, ¿sí? Pero que van a estar relacionados con nuestras creencias. A esto también le podemos sumar la noción de deudas. Ese yo puedo con todo. Ese yo puedo con todo, exacto. O no puedo con todo. O no puedo con todo. No he podido apoyarme en mi padre, por ejemplo. Sí, esa sensación de que el padre nos lleva cococho ahí sobre los hombros, y que como que nos impulsa, ¿no? Como que a partir de los hombros de papá nosotros tomamos impulso. O necesito apoyarme o agarrarme para no caer. Y para poder crecer.
en la necesidad de salir de una situación de las que nos sentimos prisioneros, ¿sí? La necesidad de romper o de huir. De romper ese espacio con los hombros, ¿no? De pasar la cabeza y después romper con los hombros, como rompemos cuando jugamos al rugby, cuando que hacemos el scrum, mucha rotura de clavículas, exactamente. Y aparte es una zona que no se puede, no se enyesa esa zona. Por lo general... No nos metamos en ese lío, porque yo he visto mucha gente inmovilizada de... No, pero en serio, después de un accidente, pero no sé si es por un tema de clavícula, y no tenemos a Marcelito Tonelli acá al lado que nos puede evacuar esa duda. No se me quede con esa idea. Y ahí tenemos al lado... la escápula, el omóplato. Cuántas contracturas en esa zona, el hueso plano y triangular de la parte posterior del hombro, que cumple funciones como la estabilización de la articulación. En él se insertan varios músculos que se fijan también a la clavícula. Los que duelen. Y el húmero. Sí, a mí esa zona es la que me duele, así que estos conflictos desde lo muscular lo tengo que mirar. Sí, claro. También son los vestigios de las alas, ¿no? Son esos huesos planos como que quedaron así como vestigios de las viejas alas. Porque de ahí salen las alitas. Exactamente. Yo las tengo todavía. Sí, totalmente. Los ángeles tienen alas, pero a veces las alas molestan. Estos conflictos de no poder volar, la falta de libertad. Claro, exactamente. Es conflicto también, conflictos del hombre pisoteado, a ese que le pisaron las alas, ¿no? Ese conflicto que se vive en femenino y tiene que ver con dejarse pisotear justamente para poder sobrevivir, ¿no? Es un conflicto viejo, muy subliminal, muy simbólico, el que tenemos que prestar mucha atención. Vivido en femenino. Sí, totalmente. Y también el conflicto de haber recibido una puñalada por la espalda. Sí, absolutamente. Está anclada en esa zona. Esas situaciones, esos conflictos a veces se suelen dar, tienen que ver con esto de la mano en el hombro, de la palmada en el hombro. Muchos casos hemos tenido a veces de manchas o de situaciones de contacto por estas tradiciones, ¿no? Yo me acuerdo de uno de los primeros casos, que era justamente en esta zona, en la zona de los omóplatos, y con esta falta de libertad que quedó tan evidente en la consulta con esa chica. Así que, bueno, como siempre decimos, perfecto y maravilloso, ¿no? Sobre todo cuando van tomando conciencia de qué le está mostrando ese síntoma. Bueno, vamos a avanzar un poquito más porque nos da el tiempo. No queremos dejar de contestar una pregunta que nos hizo Fernanda respecto de los dientes, pero vamos a completar este paseo. Ya hicimos todas las manos, hicimos el brazo, hicimos el hombro. ¿Y dónde termina enclavado, como dice, como decíamos antes, de la clavícula? Una punta va con el húmero y la otra punta va con el esternón, con la parte de arriba del esternón. Bueno, justamente el esternón es ese hueso plano del tórax donde confluyen y se unen las costillas por la zona delantera del cuerpo y ayudan a proteger a esto que nosotros sentimos que es como la coraza, como la armadura de nuestro cuerpo, y que protegen a los pulmones y el corazón, o sea que está protegiendo nuestro territorio y nuestro hogar, ¿no? Que es lo que simboliza cada uno de esos órganos. Es el centro de nuestro poder de lucha. Acuérdense esto de sacar pecho. Cuando sacamos pecho es que nos ponemos en situación de defensa, nos hacemos grandotes para defender el territorio. Y aparte la parte bien frontal, ¿no es cierto? En la zona del pecho. Totalmente, también representa nuestra imagen, porque si bien la imagen está bien enclavada en la cara, también para nosotros que ver con nuestro porte. Exactamente, nuestra imagen así de nuestra... Cómo me presento ante el otro, ¿no? Claro, si y en un sentido también muy femenino, porque los escotes,
toda esa muestra de femineidad, o la camisa abierta. Me acuerdo que había un cantante muy conocido no, eso es otra cosa. Había un cantante muy conocido que usaba las camisas muy abiertas, y en ese momento, en la década del 70 y del 80. ¿Estás hablando de Sandro? Estoy hablando, no, en realidad estaba hablando de Cacho Castaña, pero Sandro también estaba por ese lado. ¿Y sabía quién? También me estoy acordando de Elvis Presley. Claro, esas camisas así abiertas. Pero ahí me nombraste a dos que se depilaban el pecho y otro que no teníamos problema de mostrar los pelitos en el pecho. Pero tiene que ver con la estética. Okay. O sea, lo que quiero decir, más allá de la broma, es que el pecho tiene mucho que ver con la parte estética y tiene mucho que ver con la imagen. Y nosotros en general no lo asociamos al esternón con la parte estética. Sí lo asociamos más con el tema de la protección y la defensa, y no tanto con lo estético. Y el pecho es una zona muy estética, tiene mucho que ver con otro nosotros. Caso también, sí, porque la verdad que lo viven con mucho conflicto. Yo trabajé con un joven adolescente que tenía justamente la parte del esternón hundida y lo vivía con un conflicto estético muy grande. Sí, totalmente. Es algo que no... Y tiene mucha relación con la relación con el padre, así que es súper perfecto en por este ende, caso. Es un conflicto de desvalorización estética. Por ejemplo, un conflicto grave de desvalorización estética es cuando una mujer pierde un pecho en una operación, y ahí tiene un gran conflicto de valorización estética, fundamentalmente por el recuerdo de abrazar a sus hijos contra su pecho, ¿no? Eso es algo bastante simbólico y bastante real, digamos, de conflicto estético. Pero también tienen conflictos transgeneracionales que tienen que ver con esas batallas frustradas que no pudimos, que ya considerábamos perdidas antes de empezar. Exacto. O sea, esa posibilidad de no puedo sacar pecho. No, acá no me puedo hacer el macho. El macho, el guapo, porque justamente acá yo siento que voy a perder, siempre dentro del clan familiar. Porque acá recuerden que el esternón va a formar parte de esta coraza que protege el hogar. Justamente es como eso, ¿no? Como el escudo, como la coraza, la parte frontal que está protegiendo órganos tan vitales como son los pulmones y el corazón. Y el esternón está dividido en tres partes. O sea, los anclajes del esternón lo podemos representar en la parte superior, justamente como pasa con nuestros brazos, con las extremidades. La parte más cerca. La parte superior tiene que ver con el padre, con los ancestros, y son los conflictos que tienen que ver con las lealtades familiares. En la parte media está en relación con mi vida y con mi entorno, justamente con los colaterales. Y en la parte baja, que se llama, en el caso del esternón, apéndice sifoides, está en relación con la madre y con la descendencia. Así que ahí está bien determinado las tres partes del esternón y cómo cada una simboliza un conflicto bien determinado. Ahora, si el esternón sale hacia adelante, habla una desvalorización por no haberse podido defender fundamentalmente del padre. Exacto. Entonces acá, ¿qué hago? Lo tengo más hacia afuera. Claro, me trae ese tengo que hacer cargo yo mismo, de mí mismo, porque porque no he podido defenderme. Entonces, antes no pude defenderme y ahora me defiendo por demás. Exacto. Como siempre. Hoy tengo la solución de lo que me faltó antes. Exactamente. Bueno, y después del esternón encontramos el resto de esa caparazón, de esa coraza, que las vienen a traer las costillas. Las costillas, que son esos huesos planos y curvados que forman y recubren la caja torácica, ¿sí? Que protege justamente otra vez a los pulmones y al corazón, que también representan simbólicamente al árbol genealógico. Cuando hablamos de costillas, primero que cada una va a tener también, o sea, tenemos que identificar en caso de que tengamos un caso de alguien que tenga alguna fisura o algo en las costillas, nos va a estar hablando de acuerdo a qué costilla es de algo en particular, más allá de esto en general que les estamos diciendo. Sí, ahora las vamos a enumerar, pero hablamos de este conflicto de desvalorización afectiva respecto de la familia, ¿no?
por no sentirse amado, por no sentirse querido. Así que eso es fundamentalmente lo que hablamos de las costillas. Y tienen lados las costillas, por supuesto, ¿no? Si es del lado hábil, es un conflicto afectivo relacionado a la madre, a la familia. Y si es del lado inhábil, es un conflicto de peligro, trabajo con el exterior, y es un conflicto respecto de la familia política. Uh-huh. De la familia política o de la familia que podemos considerar a nuestro trabajo, a nuestro entorno en lo laboral. Si es en la parte delantera, vamos a estar frente a un conflicto relacionado al futuro, ¿ok? Porque es hacia adelante, que va a tener que ver con la autoridad y con la relación. Y si es justamente en la parte trasera, con la espalda, es un conflicto relacionado al pasado, con el pasado, y con los sentires viejos de conflictos que aún siguen ahí, dando vuelta, ¿no? Ahora, si son costillas flotantes, nos va a hablar de ancestros y de la rigidez, de la rigidez de esos ancestros, de ese conflicto que nos representa la costilla flotante. Pero ahora vamos a hablar de cada una de las costillas, enumerando solamente un título porque se nos va a ir el tiempo, enumerando lo que representan cada una de las costillas desde arriba hacia abajo, ¿no? Desde los hombros hacia abajo. Siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de huesos, que estamos hablando de desprotección. Desvalorización. De desvalorización, no de desprotección. Que yo me siento desvalorizado, ¿ok? Está bien lo que acabas de decir, porque en el caso de las costillas sí, tienen que ver con la protección, pero siempre tenemos que hablar de, cuando hablamos de hueso, hablamos de desvalorización. Exacto. ¿Ok? Y la primer costilla tiene que ver con el orden de las cosas que no es respetado. Bien, la costilla número 2, la segunda costilla, tiene que ver con el padre. La costilla número 3 con la madre. La cuarta con los colaterales. La quinta costilla relacionada con los hijos. La sexta es la costilla que tiene relación con los nietos o los niños más pequeños. Del clan, así es. La séptima es la costilla de primos, primas, discípulos, alumnos, nueras, yernos. De la familia un poco más alejada. La octava costilla representa la pérdida de un gemelo, real o virtual. Real o simbólico, como les contamos en varios programas. Exactamente. La novena está relacionada con las suprarrenales, con un conflicto de dirección. Bien. Vamos a encontrar con esa costilla un conflicto que tiene que ver con la dirección. El conflicto del cordero, el que perdió el GPS, que no sabe para dónde ir y se para hasta encontrar el rumbo de su vida. Sí. Y la décima costilla va a tener que ver con los riñones, por ende va a ser un conflicto de desmoronamiento existencial. ¿Okay? Bueno, tenemos algunas preguntas. En realidad vamos a contestar dos por una cuestión de tiempo, de la manera más breve posible para poder abarcar todo esto. Carolina, que nos felicita por los 90 programas, muchas gracias, Carolina. Carolina es de Rosario, es consultora también. Muy bien. Nos pregunta sobre las fracturas expuestas, si tienen alguna lectura especial y también el hecho de que tengan que injertar el hueso de un donante. Bueno, la primera parte de la pregunta, que tiene que ver con las fracturas en general, las fracturas nos vienen a contar un síntoma de reparación. Uh-huh. O sea, cuando hay algo que se fractura, recuerden la historia que yo le conté recién del húmero. Yo conozco a mi tía de 90 años, mi tía con demencia senil, parecía que no sabía con quién estaba adelante, sin embargo pasaron 2 días, se cayó y se rompe el húmero. Exacto. El húmero, el hueso que tiene que ver con las partidas, con las huidas. Y a mí, mi papá había partido a mis 8 meses y yo aparecí acá en la vida de mi tía, y mi tía doble de mi papá, porque cumplía los años en la misma fecha, la fecha exacta. Mi tía se cae y se rompe el húmero. Se rompe el húmero de una manera simbólica para generar un tejido nuevo, una nueva vida, una nueva reparación, nuevas células que amalgaman ese hueso. Por eso las fracturas
hablan siempre de reparación. Cuando aparece una fractura habla de reparación. Y si esa fractura es expuesta, va a hablar de una reparación justamente bien visible, ¿no? Que va a estar ahí muy fácil de interpretar. Y cuando hablamos de un injerto, ya estamos hablando de algo distinto, que se necesita algo externo para efectuar esa reparación. Y ese algo externo a veces está bueno porque amalgama bien, pero a veces nos viene a traer historias de un rechazo, porque ese injerto se rechaza. Así que muy sintéticamente, porque acá nos tendríamos que meter en cada hueso, en cada detalle, si esto fue en un accidente, si esto fue en una caída, en qué circunstancias, todo eso nos va a pintar, pero hablando así muy en general, vamos a ir por ese lado, pero tenemos que meternos en la historia, porque como siempre, el modo siempre está relacionado con la historia. Y como siempre les decimos, vamos del síntoma a la historia y no al revés, de la historia al síntoma. Nosotros, por términos didácticos, para poder explicarles de qué se trata lo que nosotros les proponemos, siempre les contamos historias, pero cuando estamos en consulta, el consultante tratamos de saber lo menos posible, porque la historia la va a vivir en esa consulta justamente, y va a ser la que nos va a llevar de la mano a encontrar esos conflictos que están relacionados con el síntoma que trae el consultante. Bueno, la segunda pregunta que vamos a tratar de contestar un poquito justamente como viene la pregunta, media apretada, ¿no? Habla de Fernanda de Orense, provincia de Buenos Aires, que es consultora, es amiga, es seguidora del programa. No sé si en vivo nos estarás escuchando, pero seguramente en diferido, puede ser que sos oyente en diferido. Capaz que está atendiendo ahora. Y nos pregunta sobre los dientes que se apiñan, estos dientes, así como los míos. Claro, los dientes apiñados en la parte superior justamente de la en la boca. Parte superior, y que se desordenan, a veces se desordenan los dientes, ¿no? Son como que se van reduciendo su lugar y se pone uno delante del otro, se enciman, uno se adelanta, el otro se atrasa. Bueno, el tema de los dientes, vamos a, como la pregunta anterior, va a tener que ver con esa pieza dental en particular, porque como dental, las costillas. Claro, cada pieza dental va a representar varios conflictos. Exacto. Es más, para los que les interese, es apasionante la decodificación dental. Nosotros no somos especialistas en esto, no hemos hecho ningún seminario en decodificación dental, pero sabemos que hay muchos y muy buenos que lo saben y los interpretan. Pero en cuanto ya sabemos que los dientes nos van a contar historias de poder atrapar el pedazo, el bocado, también el bocado simbólico o el bocado real, pero en este caso en particular vamos a hablar de estos dientes apretados de acuerdo a los cuadrantes, como Fernanda nos pide que hablar del cuadrante superior. El cuadrante superior está dividido en dos partes, el lado hábil y el lado inhábil, ¿no? Del lado hábil, ¿no? Representan al padre, fundamentalmente los padres, al cielo, obviamente. A todo lo que representa o simboliza el padre, exactamente. ¿No? Y el deseo de manifestarnos exteriormente. Acuérdense que el padre es el proveedor, es el que va hacia afuera. Y es el que autoriza. Es el que autoriza, es la autoridad, es la energía. Todo eso tiene que ver con los padres. Y ese es el cuadrante superior de la mano hábil. Del lado derecho. Bueno, sí. Y en mi caso, que mi mano hábil es la derecha. En el mío también. En el caso del cuadrante superior, pero de la mano inhábil, va a tener que ver con lo interior, con mamá, con el sentimiento, más que con la exteriorización, sino con lo que hay adentro. Lo emocional. Con lo más emocional. Y eso tiene que ver con la madre. Ahora, como en el caso que pregunta nos dice, acá Fernanda nos dice que nos está escuchando. Bueno, muy bien. En el caso que nos pregunta Fernanda es más general, no vamos a caer en una pieza en particular, pero vamos a darle un tinte de qué pasa cuando el diente, por ejemplo, se atrasa o se adelanta.
Si el diente se adelanta, se pone adelante de otro, vamos a buscar el significado de ese diente y la necesidad de avanzar sobre esa significación. Exacto. Por lo general, las dos paletas centrales, una tiene que ver con mamá y otra con papá, por lo tanto, si están muy juntas o muy pegadas, tengo esa necesidad de unir a mamá con papá. Sí, sí, como yo. Y si alguna de esas piezas se adelanta sobre la otra, bueno, también nos va a estar dando esa mirada. ¿Quién se está adelantando a quién? ¿Y quién se tiene que acelerar? El adelanto es como algo que tiene que acelerar y el atraso es con algo que tiene que frenar. Pero tengamos cuidado con esto. ¿Por qué? Porque muchas veces si hay un diente que avanza, hay otro diente que se esconde. Y si los dientes se esconden, van a tener que ver con la necesidad de justamente esconder algo que puede estar resultando peligroso para nuestra vida, que nos puede estar, como estamos hablando de los dientes, como nos está minando una posibilidad de conseguir en la vida. Acuérdense que los dientes van a hablar de este conflicto de atrapar el bocado, ¿ok? Entonces, eso si se esconde es algo que nos pone en riesgo. Si no lo escondemos nos pone en riesgo para atrapar el bocado. Si los dientes, como decía Andrea, si los dientes centrales tienden a juntarse, es el deseo de juntar a mamá con papá, pero si tienden a separarse, justamente nos va a marcar la separación o la necesidad que tenemos nosotros mismos de ver a nuestros padres más separados para evitar el conflicto, ¿no? O sea, en mi caso, que yo tengo los dientes de adelante muy juntos y encima no tienen espacio, entonces se tiran hacia atrás, están como invadiéndose los territorios de uno y del otro y hablan de mi propio conflicto, el conflicto que yo estoy trascendiendo en este momento, donde estoy poniendo a mi papá en un lugar diferente y a mi mamá en un lugar diferente en esta reparación que estoy llevando adelante con tanta decodificación. Bueno, esperemos que todo lo que te pudimos decir, lo poco que te pudimos decir sobre esto, que es general, porque para ser más concreto tendríamos que saber cuál es la pieza que se adelanta, cuál es la pieza que se atrasa, o la que se desacomoda. Exacto, pero bueno, los que ya son consultores saben que es maravilloso cuando empiezan a trabajarlo con el consultante, que las historias aparecen y que aparece el hilo conductor y que todo es maravilloso. Así que más allá de estas generalidades que les estamos contando, tranquilos, ya saben por dónde ir y todo lo que hay que hacer en una consulta que los va a llevar a encontrar todos esos conflictos para poder sanar profundamente, ¿no? Explotando esos soles, como decimos siempre, de emoción que quedaron ahí guardados y que hoy se están manifestando a través del conflicto que trae el consultante a la consulta. Y recuerden que si esto viene a consulta, si esto lo trae un consultante, siempre está muy bueno poderlo ver en uno. ¿Qué es lo que uno necesita ver a través de ese consultante o de esta pregunta que me viene a mostrar a mí? ¿Qué tengo que ver yo con esta historia? ¿En dónde estoy yo parado en esta historia? Por eso yo tengo ya un poco como la deformación profesional de que cada vez que me hacen una pregunta la busco en mí. Entonces, si aparece esto de la fractura que preguntaba Carolina recién, la busco en mi historia. Si aparece esto de los dientes que pregunta Fernanda, lo busco en mí. Porque todo está en mí. Porque si no, eso no me vendría esta pregunta a mí. Entonces, siempre está en mí. Y es algo referido a mi propia historia. Así que bueno, les agradezco que estén participando, que nos acerquen estas preguntas, porque siempre esas preguntas son las que nos ayudan a sanar. Así es. Y bueno, nos tenemos que ir, ya se terminó el programa, se voló el programa y me estaba acordando que bueno, que nos vemos el próximo miércoles. El miércoles que viene a la tarde voy a estar también en Radio Sónica por una entrevista que me van a estar haciendo algunas consultoras que son también de Humano Puente, de difundir bienestar, es el programa de ellas, así que un honor inmenso participar de ese programa junto a las chicas. ¿Vos pediste permiso en la radio para estar en otra radio? Ay, no, ¿me van a dejar? No bueno, sé. Igual va a ser online, así que va a ser maravilloso como siempre, un honor inmenso. Y bueno,
los invitamos a nuestros oyentes a que nos vuelvan a encontrar acá el próximo miércoles de 20 a 21, como siempre, por Puentes para Despertar. Porque vamos a seguir sanando juntos. A seguir sanando juntos y nos vemos la próxima semana. Nos vemos y que tengan una gran semana. Que tengan una linda semana. Nos vemos la semana próxima entonces. Gracias.